Muy buenos días, comunidad de XTB Latam. Soy Ignacio Mieres, analista en XTB. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses. Vemos cotizaciones mixtas. Destacamos la caída del Nasdaq 100 con una caída del 0.31% y el aumento de la volatilidad con el índice VIX del 0.72%. Esta dinámica se envuelve tras los datos que conocimos ayer con el informe de The Conference Board, confianza al consumidor, el cual mostraba que aumentaba la expectativa en torno a la inflación, pero se veía un debilitamiento en el mercado laboral. Ha sido este factor lo que ha llevado a tener esta estructura más lateralizada a los índices, donde hemos visto un aumento de la volatilidad con un indicador que se ubicaba en su menor nivel de los últimos 3 años. Hemos destacado que ahora el enfoque de los mercados está en torno a la actividad económica y en especial al mercado laboral, donde el dato de Conference Board indicaba mayor debilidad y menores perspectivas a futuro. Recordemos, este es un indicador adelantado, por lo que se utiliza para poder ver cuál podría ser la dinámica de los próximos meses. En Asia tenemos cotizaciones igualmente mixtas. Vemos cómo China Cash corrige de su fuerte subida el día de ayer tras conocerse estímulos, corrige un 2.9%. Conocimos una reducción de la tasa de 2 años. También vemos que se ubicó en el nivel de del 2%, por lo que ha sido positivo. Continúan estas medidas macroeconómicas, pero hemos visto divergencia en torno a las distintas casas de análisis, las cuales indican que debe haber un componente de gasto fiscal para poder sustentar esta recuperación de la economía de China. Pero de momento no es más que un movimiento correctivo del fuerte impulso que vimos ayer. En Japón se conocieron los datos de inflación, vimos una lectura en línea a la previsión, se ubicó en torno al 2.7%, lo que reflejaba esta inflación moderada. Hablo del dato de índice de precios productor. En Australia vemos cómo la bolsa corrige tras publicarse los datos de inflación que se ubicaron en su menor nivel del último 3 años, indicando que podría estar moderándose la presión inflacionaria. Se ubicaba igualmente en un 2.7%, la cual vemos que ha tenido una reacción mixta con un índice moderándose al 0.27%. Y en Europa finalmente tuvimos los datos de IPP alemán, los cuales se ubicaban en línea a la previsión, y veíamos también cómo los miembros del Banco Central Europeo han estado dando un indicativo de más moderación en las perspectivas de recorte de las tasas de interés, pero también hay una expectativa de que Alemania comience a recuperarse. Hemos visto cómo los datos de PMI, sobre todo el lado manufactura, ha estado en terreno contractivo fuertemente, en especial en Alemania y Francia, pero vemos cómo las autoridades esperan un repunte en Alemania y también que la tasa de interés pueda comenzar a reducirse para no generar una presión en la actividad económica. La clave para este día va a estar en torno a Estados Unidos. Vamos a conocer las ventas de casas nuevas, lo cual es un indicador también de cuáles son las perspectivas de la actividad económica en este sector predominante de la economía estadounidense. También vamos a conocer datos del mercado del petróleo con los stocks de gasolina y también stocks de petróleo crudo. Vamos a tener comentarios de miembros de la Fed, por lo que la dinámica va a seguir en torno a cómo está la perspectiva de la actividad económica y también cómo se esperaría los siguientes recortes. Recordemos que ahora el mercado está descontando con mayor probabilidad un recorte de 50 puntos básicos. Y para la sesión nocturna vamos a tener las actas del Banco Central de Japón, en donde vamos a querer observar cuál es la perspectiva, si vemos un lado más dovish o hawkish. Respecto a los activos, en pantalla tenemos el SP500 en un gráfico de 15 minutos. Vemos cómo el precio superaba esta directriz bajista, pero la estructura ha sido más congestionada. Vemos cómo el precio ha realizado un movimiento lateralizado, así. Vemos que es capaz de hacer un nuevo máximo, pero una estructura más de agotamiento. Estos nuevos máximos han estado acompañados con divergencia en el RSI, por lo que el nivel clave continuará siendo ahora la resistencia a los 5.797. Podríamos trazar un canal que une los últimos mínimos para poder ver qué es lo que se está formando. En este caso vemos una estructura de triángulo simétrico. Por lo que vamos a fijarnos son
la directriz de este triángulo. La superación de la parte alta del triángulo nos podría llevar a una superación de la resistencia a los 5.797 y proyectarnos a los 5.819. Caso contrario, pérdida de la directriz bajista trazada, acá podríamos extenderlo un poquito más, podría ya dar un inicio de un movimiento correctivo mayor que nos lleva en primera instancia a los 5.760 y a luego los 5.733. Nasdaq 100 igualmente vemos cómo alcanza nuevos máximos acompañado de una divergencia bajista en el RSI, por lo que estamos viendo una estructura de debilidad. El precio no ha sido capaz de consolidar la ruptura de 2164 y estamos viendo una estructura más lateralizada. También podríamos trazar una estructura de canal en donde lo que estamos observando es que el precio está formando una estructura de cuña. Por lo que si el precio es capaz de superar y consolidarse sobre los 20.164, podríamos proyectar el precio a buscar la zona de los 20.501, correspondiente a la extensión del 100% de Fibonacci. La pérdida de la directriz bajista podría llevar el precio a corregir a la zona de los 19.860. Dólar Index continúa debilitándose, vemos que perdía nuestra directriz, perdía también el nivel clave de los 100.2 y alcanzaba la zona de los 99.9. Actualmente tenemos un pullback del precio, por lo que la dinámica queda sujeta a este nivel. Si el precio es capaz de consolidar la ruptura del 100.2, podríamos estar viendo un precio que corrija en busca del nivel de los 100.5, 100.8. Caso contrario, que este pullback permanezca por debajo del nivel de los 100.2, podríamos ver una continuidad del debilitamiento donde buscaríamos que el precio se dirija de nuevamente a los mínimos de 99.9, 99.7. El oro, por su parte, lo que estamos viendo, el oro extendía su máximo, alcanzaba los 2.670, iba más allá de la extensión de 300 de Fibonacci, pero estamos viendo el desarrollo de un movimiento correctivo acompañado de una divergencia también en el RSI. Por lo que podríamos esperar que si el precio es capaz de hacer un nuevo mínimo, el precio continúe este movimiento en busca de la media móvil de 200 periodos o el soporte de los 2.638. Caso contrario, que permanezca sobre este mínimo, no podríamos descartar la búsqueda de nuevos máximos históricos, pero antes de eso necesita superar los 2.670. Euro contra dólar, vemos que el euro ha continuado este repunte, alcanzando la zona de resistencia a los 120, donde realiza un movimiento correctivo. Igualmente vemos una divergencia en el RSI. Sin embargo, el nivel clave continúa siendo los 1.120. La superación de esto podría apuntar a la zona de los 1.124. Caso contrario, la pérdida del 1.117 sería indicativo de un movimiento correctivo mayor que puede llevar al euro a buscar la zona de los 1.113. Y para finalizar, dólar contra peso chileno, vemos que pierde la directriz trazada, pierde el nivel de los 919 y el precio ya se enmarca a buscar la zona y el rango psicológico de los 900 pesos. Siempre y cuando mantenga esta estructura bajista, podríamos ver un movimiento correctivo. Lo que me gustaría es que se mantenga por debajo de la ruptura de los 919 para apuntar a la zona de los 900 pesos.